¿Cómo hemos avanzado ya? Estamos introduciéndonos hoy en el capítulo número 12 del libro de los Hebreos y vamos a hablar de cosas tan importantes para nuestra vida y desarrollo cristiano. Vamos a hablar de responsabilidades, de privilegios y también una advertencia final que nos presenta aquí el autor de esta epístola. Habla, en primer lugar, en el versículo número 14 en adelante, de tres responsabilidades que tenemos aquellos que vivimos bajo la gracia del Señor. Y la palabra del Señor, la Biblia, nos dice lo siguiente: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y agrega más abajo, brotando, dice que tenemos que tener cuidado que no brote en nuestras vidas ninguna raíz de amargura. Lo primero que nos dice es: haced todo lo posible para vivir en paz con todo hombre. Hagan todo lo posible. Entendemos que lo imposible lo hace Dios, pero hay cosas que nosotros como seres humanos, como seguidores de nuestro Señor, sí lo podemos hacer. Y dice que vivamos en paz. Y cuando habla de paz también habla de la posibilidad de brotar en nuestras vidas alguna raíz de amargura. Es que cuando en nuestro corazón hay raíces de amargura, no podemos vivir en paz con los demás. Aquí describe de un modo metafórico el espíritu y la actitud de una persona que tiene odio y rencor. Y también resentimiento. A veces tiene odio y rencor hacia una persona y también tiene resentimiento hacia Dios por algo que Dios no hizo, por alguna oración que tal vez Dios no le haya contestado. Por eso dice: hagan todo lo posible. Y esas amarguras muchas veces que vienen a nuestro corazón y que tenemos hacia nuestros semejantes crecen. Dice la Biblia que es como una raíz. Y dice la Biblia que esta raíz muchas veces estorba y esta raíz contamina a otros. Es decir, que la amargura afecta a otros, contamina y también no permite que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero hay otra cosa importante, otra responsabilidad que nos dice aquí el apóstol. Dice: hagan todo lo posible para vivir en santidad. Y este siempre fue el deseo de Dios. Fue el deseo de Dios con el pueblo de Israel. Dios quería levantar del pueblo de Israel una nación de reyes, de profetas, de sacerdotes, una nación santa. Y creo que también el deseo de nuestro Dios y una gran responsabilidad que tenemos nosotros es vivir en santidad. Creo que es una de las prioridades fundamentales que Dios está buscando de cada una de nuestras vidas. Y si uno sigue adelante en el estudio de este capítulo, uno encuentra 7 privilegios de aquellos que se acercan al monte de Sión. Y es muy interesante en la Biblia cuando habla acerca de monte. Tiene que ver con un lugar separado, tiene que ver con un lugar apartado. Generalmente el monte tiene que ver con un lugar de bendición. Cuando uno lee la Biblia, hay una gran diferencia entre el valle y el monte. En la Biblia se habla del valle de lágrimas, del valle de sombras y de muertes, del valle de los huesos secos. Pero aquí nos habla que nos acerquemos al monte de Sión, ese monte que tiene que ver con una ciudad viviente de Dios, ese monte que tiene que ver que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, ese monte que tiene que ver con ese Señor y Dios que es nuestro Señor Jesucristo, que es aquel mediador de un nuevo pacto. Pero finalizando este capítulo, nos habla aquí el autor de una advertencia, de algunas cosas con respecto a nuestras vidas. Y en primer lugar, él nos dice aquí que no rechacemos a aquel que nos habla. Cuando recibimos una palabra del Señor, cuando Dios nos instruye de alguna manera, como aquí al principio de lo que hemos leído, nosotros tenemos que tener nuestro oído atento a lo que Dios nos dice, atento a lo que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Y por eso dice aquí la palabra del Señor: mirad que no desechéis al que habla. No dejar de lado lo que la palabra del Señor nos está hablando.
Habla también que tenemos una gran responsabilidad en el sentido que nosotros, que ahora que nos hemos acercado al monte de Sión, tenemos una mayor responsabilidad que aquellos que se acercaron al monte Sinaí. Si recordamos la historia en el Antiguo Testamento, tiene que ver cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley, cuando le da allí los estatutos, las enseñanzas para el pueblo del Señor. Y dice que ahora nosotros tenemos un mayor privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad al venir delante del monte de Sión. Aquellos que también sirven y aman al Señor, hay otra advertencia, y es que nosotros estamos recibiendo, somos parte de un reino, y este reino al cual pertenecemos nosotros es un reino que vence, es un reino que sale adelante, es un reino, como dice en otro lugar las Escrituras, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra él. Y nosotros somos parte de este reino, de un reino victorioso, de un reino glorioso y de un reino que no se detiene, sino que va hacia adelante. Y en último lugar, habla de la importancia que nosotros debemos de tener un corazón agradecido al Señor. Dice el versículo número 28 aquí de este capítulo. El anteúltimo versículo dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole en temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que aquellos que hemos tenido esta experiencia, que hemos tenido este desarrollo de nuestra vida cristiana, esta responsabilidad, nos queda algo muy importante, y es tener un espíritu agradecido a nuestro Señor. Y ese espíritu de agradecimiento tiene que ver con respeto. Ese espíritu de agradecimiento tiene que ver con reverencia. Y ese espíritu de agradecimiento tiene que ver con una profunda devoción a nuestro Dios.